Yacía cerca del montón de basura, quieta y silenciosa como una muñeca rota dejada a la intemperie bajo los soles gemelos. Su piel estaba seca y agrietada. Su cabello lleno de polvo, y sus labios apenas se movían. Las moscas revoloteaban alrededor de sus ojos, sus brazos, su boca, zumbando como si la poseyeran, pero no se movió. No le quedaban fuerzas. Era una viuda alienígena. Su esposo había muerto en la última incursión. Desde entonces, su tribu la había llamado maldita. La echaron, le dijeron que muriera en silencio, lejos de la aldea. No le dieron comida, ni agua, ni despedida, solo un empujón en silencio. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, las moscas se habían convertido en su única compañía. Se posaban en sus heridas abiertas, se le metían en los oídos. Ya ni siquiera las espantaba. No tenía sentido. A nadie le importaba. Nadie vendría jamás a buscarla. No en este planeta muerto. Pero entonces, crujidos de pasos en la tierra seca. No levantó la cabeza. Tal vez era un animal salvaje. Tal vez un carroñero vino a limpiarla. No importaba. Los pasos se acercaron, luego se detuvieron. Una voz profunda, suave, no era su idioma. El humano se arrodilló a su lado. Parecía joven, tal vez 30, con piel quemada por el sol y amables ojos marrones. Su ropa estaba sucia, desgastada por el viaje, pero tenía una pequeña mochila. La abrió, miró dentro, luego la miró de nuevo. Frunció el ceño al ver las moscas. Las espantó suavemente con un gesto como para no asustarla. Luego metió la mano en su bolso. Ella abrió los ojos solo un poco, lo suficiente para ver algo con lo que solo había soñado. Comida. Un trozo de pan suave envuelto en tela. Una pequeña fruta roja y redonda. Agua en un frasco de metal. Parpadeó, sin creerlo. ¿Era un sueño o ya estaba muerta? El humano arrancó un trozo de pan y se lo llevó a los labios. Ella no podía levantar la mano, así que la alimentó como a una niña. Lentamente, con cuidado, dejándola masticar un bocado a la vez. Le echó unas gotas de agua en la boca, y luego más y más hasta que dejó de arderle la garganta. Las moscas zumbaban, molestas, pero él seguía espantándolas. No le importaba que estuviera sucia. No le importaba que oliera a muerte. Solo le importaba que estuviera viva. Ella lo miró. Ojos rojos, visión borrosa. ¿Por qué? Susurró en su propio idioma. Su voz se quebró, casi demasiado débil para oírla. Él no entendió, pero sonrió. Una sonrisa cansada pero cálida, y dijo en su lengua humana, nadie debería morir solo. Ella no conocía las palabras, pero comprendió el significado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, dibujando líneas limpias en el polvo de su rostro. Nadie le había hablado con cariño desde la muerte de su marido. Nadie la había mirado como si importara. Y ahora este humano, un extraño, le había dado su última comida. Él no probó ni un solo bocado. Simplemente se sentó allí, con las piernas cruzadas, observándola comer lo poco que tenía. El sol empezó a ponerse. El viento del desierto se enfrió. El humano se levantó y miró a su alrededor. Sacó una manta fina de su mochila y la cubrió. Luego se sentó a su lado, apoyado en una roca, con los ojos entrecerrados y los brazos todavía espantando moscas de su rostro. Ella lo observó con ojos cansados. Parecía alguien que también había conocido el hambre, como alguien que no tenía hogar ni riquezas, solo bondad. Quiso darle las gracias, pero no le salieron las palabras. En cambio, extendió la mano solo un poco, lo suficiente para que su dedo rozara la suya. Él bajó la mirada, sorprendido, y luego le tomó la mano con suavidad. No como si estuviera rota, sino como si fuera alguien a quien valiera la pena salvar esa noche mientras las estrellas llenaban el cielo y el frío las envolvía como un sudario. Las moscas finalmente se fueron, y por primera vez en días,
La viuda durmió con calor en el vientre y esperanza en el corazón porque alguien, un humano, la había visto y había decidido que aún valía la pena salvarla. A la mañana siguiente, la viuda alienígena abrió los ojos lentamente. Seguía débil, pero algo había cambiado. Las moscas se habían ido y ya no tenía frío. Movió primero los dedos, luego los brazos. La fina manta que el humano le había dado seguía envuelta alrededor de ella, suave y cálida, aunque llena de agujeros. Miró a su izquierda. El humano seguía allí, sentado con la espalda contra una gran piedra. Tenía los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta, su rostro parecía cansado, más cansado que antes. Su cuerpo temblaba con el viento de la mañana. No le quedaba ninguna manta. Ella lo miró fijamente, confundida. ¿Por qué alguien dejaría todo por una extraña? Ella no era nadie. Ni siquiera su propia gente la quería. Sin embargo, este humano había compartido su agua, su comida, incluso su calor. Un sonido salió de su estómago. Un suave gruñido. No había comido. Ni un solo bocado de la comida que le dio. La verdad la golpeó como una bofetada. Esa era su única comida. La entregó por completo sin pensarlo 2 veces. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no de dolor, sino de algo más, algo nuevo. Gratitud. Intentó incorporarse, con los brazos temblando. Él se despertó cuando ella se movió, parpadeando sorprendido. «Oye, estás despierta», dijo en voz baja, con la voz quebrada. Ella no entendía las palabras, pero su tono era como una cálida luz sobre su piel. Señaló su mochila y negó con la cabeza lentamente. «No hay comida», susurró con voz entrecortada. Su lenguaje le era desconocido, pero comprendió el gesto. Sonrió y asintió, intentando hacerse el fuerte, pero ella lo notó. Tenía los labios pálidos, las manos temblorosas. Tenía hambre. Miró a su alrededor. No había nada en la arena salvo rocas, polvo y huesos. Ni plantas, ni frutas, ni un arroyo. Era una zona muerta. Él notó su mirada y sacó algo de su bolsillo. Era un trocito de carne seca, apenas suficiente para un niño. Ella pensó que se lo comería. En cambio, lo partió por la mitad y le dio un trozo. Ella se lo devolvió, negando débilmente con la cabeza. Él rió, no burlándose, sino con dulzura, y se lo puso en la mano. En fin, entonces comió su trozo, masticando lentamente como si fuera la mejor comida de la galaxia. Ella dio un mordisco. Era salado, difícil de masticar, pero era comida. No había comido así desde antes de que su marido muriera. Se sentía más fuerte. No por la comida, sino por el hecho de que finalmente a alguien le importaba si vivía. Mientras permanecían sentados en silencio, el sol ascendía, quemando el aire seco que los rodeaba. Él se levantó y se estiró, con las articulaciones crujiendo. Luego la miró, luego al horizonte. A lo lejos, el calor brillaba en la distancia. Cogió su mochila e hizo un gesto, con los dedos recorriendo su palma. Ella lo entendió. «Nos vamos». Ella negó con la cabeza. No podía caminar, pero él no pareció sorprendido. Se agachó a su lado y la levantó con cuidado, con los brazos temblorosos bajo ella. «Espera». No pesaba, pero él estaba débil. Aún así, la cargó como si fuera de cristal. Paso a paso, se movió, sus botas crujiendo en el polvo. Ella apoyó la cabeza en su pecho, oyendo los latidos de su corazón, lentos y cansados. Cada pocos minutos se detenía para respirar, pero nunca la soltó. «Ni una sola vez», susurró. «¿Por qué?». De nuevo, la única palabra que pudo pronunciar. Él la miró, con el sudor goteando de su frente. Y aunque ella no entendió las palabras, sintió el significado cuando él respondió en voz baja. «Parecías alguien que valía la pena salvar». Caminaron hasta que los gemelos llegaron al centro del cielo. Y entonces, finalmente,
Encontró una sombra bajo unos restos de metal medio enterrados. Viejos y oxidados. Probablemente una lanzadera estrellada de hace mucho tiempo. La recostó con cuidado, sus brazos temblando ahora más que nunca. Entonces se desplomó. A su lado, su respiración era pesada, superficial, pero aún le sonreía. Ella lo miró con atención. Este hombre no tenía nada. Ni comida, ni poder, ni motivos para ayudar, pero su corazón era más fuerte que cualquier guerrero. Ella le tocó la mano y luego colocó la última miga de carne en su palma. Él parpadeó, sorprendido, pero no discutió. La comió despacio, como si fuera un tesoro. Ella lo observó descansar. Su pecho ya no estaba vacío. Ya no se sentía maldita. Esa pequeña comida, la destinada para uno, se había convertido en algo más grande. Los había salvado a ambos, no solo del hambre, sino de la soledad que habían soportado durante tanto tiempo. El cielo se tornó amarillo pálido al caer el mediodía. Olas de calor danzaban sobre el suelo seco. La viuda descansaba bajo los restos de metal roto, con los ojos entrecerrados. El humano se sentó a su lado, respirando lentamente. Le había dado comida, agua y su única manta. Pero ahora no le quedaba nada para sí mismo. Aún así, no se quejó. Ni una sola vez. Miró el horizonte. Amplio, vacío, sin vida. Si se quedaban demasiado tiempo, el calor les robaría el aliento. Si se movían demasiado tarde, el viento nocturno les congelaría los huesos. Tenían que ir a algún lugar, a cualquier parte. Siempre que no fuera allí. Intentó mover las piernas de nuevo, intentó incorporarse por sí sola, pero su cuerpo no la escuchaba. Demasiada hambre, demasiado dolor, demasiados días en la tierra. Le temblaban las manos al mirarlo. Se sentía como una carga, pero el humano no lo creía. Le dedicó una sonrisa, cansado, pero tranquilo. Entonces se levantó, estiró la espalda dolorida y se agachó. Sin decir palabra, la levantó de nuevo en brazos. Ella guardó silencio, al principio sorprendida. Luego susurró, «Te vas a romper». Él no entendió sus palabras, pero sí su mirada, y negó con la cabeza lentamente. «No te soltaré», dijo en inglés. Aunque sus brazos ya temblaban, el polvo se levantaba a su alrededor mientras caminaba. Cada paso pesado, lento, doloroso, pero no se detuvo. La cargó como una promesa, como si importara, como si aún valiera algo. Pasaron máquinas viejas, barcos quemados y huesos enterrados en la arena. De vez en cuando, se detenía para recuperar el aliento, pero incluso entonces, la abrazó fuerte. Podía sentir su corazón latir rápido y cansado. Su camisa estaba empapada de sudor. Sus labios estaban secos, agrietados como los de ella. Aún así, no le pidió nada. Ni ayuda, ni agradecimientos, ni explicaciones, solo silencio, solo amabilidad. Ella ni siquiera sabía su nombre. Él no sabía el de ella, pero de alguna manera no importaba. El silencio entre ellos no era frío. Era cálido. Era confianza. Más tarde llegaron a un sendero del cañón, rocas altas a ambos lados, aire más fresco, algo de sombra, un lugar más seguro que el desierto abierto. La depositó suavemente contra una roca, luego se dejó caer las rodillas, respirando con dificultad. Tenía los brazos rojos por el sol, la espalda dolorida por el peso, pero no se quejó ni una sola vez. Ella lo miró de verdad, y notó algo por primera vez. Cojeaba. Una pierna no doblaba bien. Cada paso debía de dolerle mucho. Aún así, la había cargado a través del polvo. Sintió un profundo dolor en el pecho. No físico, sino pesado, como una culpa. Nadie había hecho esto por ella. Ni siquiera los de su especie. Ni siquiera su difunto esposo la había abrazado así cuando estaba enferma. El humano sacó una botellita de su mochila. Solo quedaban unas gotas de agua. Se las dio sin pensar.
Ella las tomó, pero luego apartó la botella. No, susurró y lo señaló. Él negó con la cabeza, sonriendo. Necesitabas más, dijo en voz baja. Y con eso, se recostó y se apoyó contra la pared de piedra, cerrando los ojos lentamente, su cuerpo rogando por descanso. Ella miró la botella en su mano, luego al hombre que la salvó, y supo. Esto no era solo amabilidad. Era algo inusual, algo sagrado. Se acercó más, cubriéndolo con la fina manta. Apenas ayudó, pero era todo lo que tenían. Puso su mano sobre la de él. Por primera vez, le devolvió el consuelo. Esa noche, no hablaron. Solo vieron cómo cambiaba el cielo. Las estrellas aparecieron lentamente, una a una. El viento del desierto comenzó a aullar entre las rocas, pero permanecieron cerca, compartiendo calor, compartiendo aliento. Él era un extraño, un vagabundo. Sin embargo, se había convertido en su refugio. Y aunque sus piernas estaban débiles, su corazón comenzaba a caminar de nuevo, se hizo una promesa silenciosa. Si alguna vez recuperaba las fuerzas, lo protegería como él la había protegido a ella. Por ahora, sin embargo, lo dejaría descansar y recordaría cómo la cargó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo eligió. El aire del cañón era seco, pero más fresco que el abrasador desierto abierto. El humano despertó primero, frotándose los ojos cuando la luz matutina tocó las paredes de piedra. Miró a la viuda alienígena a su lado, aún dormida, respirando lenta pero firme. Había sobrevivido a otra noche que le dio fuerzas. Revisó su mochila, todavía vacía. Sin comida, sin agua, sin herramientas, sin créditos, nada más que una manta vieja. Un cuchillo roto y una bengala medio cargada. Y aún así, de alguna manera, sonrió. No venía de un mundo rico. No era un soldado, un héroe ni un sanador. Era solo un vagabundo humano, yendo de un lado a otro, buscando pequeños trabajos, recogiendo sobras, intercambiando trastos viejos por pedazos de pan. No poseía mucho, nunca lo tuvo. Pero su madre le dijo una vez, aunque no tengas nada, puedes ser amable. Esas palabras se habían quedado con él. Ahora vivían en sus acciones. La viuda se movió, abriendo los ojos lentamente. Se inclinó hacia adelante y le ofreció la última gota de agua que había guardado. Ella aceptó, pero esta vez no se la bebió toda. Tomó un sorbo y le devolvió el resto. Él pareció sorprendido, luego asintió con una suave sonrisa. Algo estaba cambiando entre ellos. Ella seguía sin saber su nombre, y él seguía. No conocía la suya, pero ya habían compartido más que la mayoría de los amigos. Él la ayudó a levantarse esa mañana. Sus piernas temblaban como ramas al viento, pero se mantuvo en pie. Por primera vez en muchos días, él no vitoreó ni aplaudió. Simplemente le ofreció el brazo para que la sostuviera. Un apoyo simple y firme. Caminaron lentamente por el sendero del cañón. El humano cojeando de su pierna mala, la viuda apoyándose en él. Un paso a la vez. Las rocas se movían bajo sus pies. La arena les golpeaba la cara. Pero siguieron adelante. Mientras avanzaban, pasaron junto a ruinas. Antiguos puestos de avanzada de alguna guerra olvidada. Vigas de metal oxidadas en la tierra. Letreros escritos en idiomas perdidos hace mucho tiempo. Encontraron un panel roto, alimentado por energía solar, que parpadeaba débilmente. El humano sonrió y lo golpeó 2 veces, luego colocó su bengala en la ranura de carga. Incluso en las ruinas, vio esperanza. La viuda lo observó trabajar. Sus dedos eran rápidos pero cuidadosos. No era un guerrero, pero tenía habilidades. La supervivencia no se trataba solo de fuerza. Se trataba de corazón. Más tarde ese día, llegaron a un pequeño campamento comercial al borde de las rocas. Solo 3 tiendas, un barril de agua y unos pocos comerciantes cansados descansando cerca de un generador averiado.
El humano los saludó con la mano. Paz, dijo en 3 idiomas, esperando que alguien le entendiera. Uno de los comerciantes se quedó allí, bajo, con escamas verdes y penetrantes ojos amarillos. Miró al humano de arriba abajo, luego a la viuda. ¿Por qué está contigo, Siseo? Es una de las viudas malditas. Los demás comerciantes se alejaron, murmurando. Debería estar muerta. Uno escupió. Trae enfermedades, dijo otro. El humano se mantuvo firme. Está viva, dijo con calma. Es mi amiga. La risa estalló en el grupo. Un humano defendiendo a una viuda maldita. Has perdido la cabeza. Déjala y compartiremos nuestra comida contigo. El humano apretó la mandíbula. Miró a la viuda, que ahora se escondía tras él, cabizbaja. Respiró hondo y se volvió hacia ellos. Entonces no como nada, dijo. Y seguimos adelante. Metió la mano en el bolsillo y colocó su único objeto de valor, una batería solar, sobre la mesa. Te lo cambio por agua y un lugar donde descansar para los dos. El comerciante principal la miró, luego al hombre. Tras una larga pausa, suspiró, bien por una noche, pero manténla alejada de nuestra comida. El humano asintió, sin enojo ni miedo. Simplemente tomó la jarra de agua y guió a la viuda a un rincón sombreado. Allí le echó agua en la mano para que pudiera beber. Ella lo miró, con lágrimas brillando de nuevo. No tenía nada, pero aún así la daba, la protegía. Esa noche, mientras la fogata ardía lentamente y las estrellas brillaban en el cielo, la viuda susurró una palabra, un nombre. Su nombre, Jara. La miró sorprendido. Luego sonrió y se llevó la mano al pecho. Cal, dijo, humano. Calera lo repitió en voz baja. Cal como si fuera una palabra sagrada porque para ella lo era. Había sido abandonada por su gente, olvidada por el mundo. Pero este hombre, este humano sin nada, le había dado más que comida o agua. Le había dado dignidad. Le había demostrado que incluso las almas rotas pueden cuidar, proteger, amar. Y aunque no tenía nada, ya se lo había dado todo. La mañana era tranquila, demasiado tranquila. Sera estaba sentada junto a la cerca exterior del campamento, con las manos en torno a una taza de sopa caliente y aguada. No era mucho, pero era la primera comida de verdad que había tenido en muchos ciclos. El sol aún estaba bajo, proyectando una suave luz dorada sobre la arena y el metal roto. Cal dormía dentro de la tienda, descansando por fin tras días de cargarla. Lo miró ahora, con el rostro sereno, el pecho subiendo y bajando. Lo había arriesgado todo por ella, había intercambiado sus últimos objetos, se había enfrentado a los comerciantes y nunca le había pedido nada. No entendía esa clase de amabilidad, pero quería hacerlo. Quería volver a ser fuerte por él. De repente, un zumbido agudo rompió el silencio. Hera movió las orejas. A lo lejos, los motores rugieron, levantando arena y polvo mientras un elegante planeador de transporte se acercaba al campamento. Llevaba los colores de su antigua tribu. Se le heló la sangre. Habían llegado. 3 alienígenas acorazados descendieron, altos y fuertes, vestidos con armadura de hueso. Su líder tenía ojos crueles y una larga cicatriz en el rostro. Jara lo reconoció al instante. Su primo político. Él fue quien ordenó que la expulsaran. La había llamado peso muerto. Y le dijo que muriera en silencio. Ahora había vuelto y no sonreía. ¿Dónde está?, le ladró al líder mercader. La maldita viuda. El mercader dudó. Está aquí, murmuró. Los de tu especie la abandonaron. Debería haber muerto hace días. El soldado tribal escupió al suelo. Se suponía que debía morir, pero sobrevivió. Eso avergüenza a los ancianos. Debemos terminar lo que empezamos. Hera se quedó paralizada, con los dedos agarrando la taza de sopa.
Quería correr, pero su corazón no se movía. Estaba ocurriendo de nuevo. La arrastrarían, la dejarían destrozada en la arena, y esta vez, Cal no sobreviviría intentando detenerlos. Se levantó en silencio, volviendo a la tienda. Pero era demasiado tarde. La habían visto. Allí, gritó el líder con cicatrices. Se esconde como una cobarde, incluso después de haber recibido una segunda oportunidad para morir con dignidad. Cal salió de la tienda al oír el sonido, con los ojos aún somnolientos. Pero cuando vio el rostro de Zara, pálido y tembloroso, lo supo. Miró a los guerreros que se acercaban, luego la miró a ella y no dudó. Caminó hacia adelante y se colocó entre ella y ellos. Sin armadura, sin arma, solo determinación en su cuerpo cansado. Ella se queda conmigo, dijo con firmeza. No se irá a ninguna parte, rieron los guerreros alienígenas. Una humana la defiende ahora. Ella es polvo y tú no. Eres nada. La mandíbula de Cal se tensó. Gracioso, dijo en voz baja. Es la única persona que he conocido que vale la pena proteger. El de la cicatriz se acercó. ¿Te moverás o te eliminaremos? Cal no se movió. Se agachó y recogió un tubo de metal roto de junto a la tienda. Estaba doblado, oxidado, apenas un arma. Pero en su mano, se convirtió en una línea en la arena. Un mensaje. Pasarás por mí primero. Hera observó horrorizada. No tenía nada, ni fuerza, ni velocidad, ni armas, solo miedo. Miedo por Cal. Pero entonces algo más surgió en su interior. Ni miedo, ni ira, ni debilidad, fuego. Había terminado de correr, había terminado de que la llamaran maldita, inútil, olvidada. Dio un paso al frente junto a Cal, no detrás de él. A su lado, el líder de la cicatriz alzó su arma. Hera alzó la voz, una palabra de la lengua ancestral, una orden de sus ancestros. Basta. Los guardias se detuvieron. ¿Esa palabra? Era antigua, sagrada, rara vez usada excepto por matriarcas o líderes espirituales. Sigo siendo de la línea de sangre, dijo con voz temblorosa pero fuerte. Me dejaste morir, pero viví. Tu vergüenza no es mía. Es tuya. Los soldados dudaron. Incluso el líder de la cicatriz parpadeó, inseguro. Hera se colocó frente a Cal, levantando las manos vacías. No tocarás a este humano. Él me alimentó cuando me dejaste morir de hambre. Él me cargó cuando me dejaste en el suelo. Él me dio la vida, y tú me diste la muerte. El silencio llenó el campamento. Nadie habló, incluso el mercader permaneció inmóvil, observando. Entonces, lentamente, el líder de la cicatriz bajó su arma. Conserva tu maldita vida, espetó. Y muere con este idiota si quieres. Se dieron la vuelta y se alejaron. Sin lucha, sin sangre, solo silencio, solo derrota. Pero para Zara, no era derrota. Era victoria. Había resistido, había hablado. Había protegido a alguien igual que él la había protegido a ella. Cal la miró con una sonrisa orgullosa. No me necesitabas esa vez, dijo en voz baja. Ella se giró hacia él. No, susurró. Pero aún te quiero a mi lado. Y mientras el viento se llevaba el polvo, dos personas que no tenían nada ahora se tenían la una a la otra. Hera estaba sentada junto al fuego, frotando lentamente con los dedos la piedra lisa que Cal le había dado antes. No era especial, ni oro, ni rara, solo algo que había encontrado en el cañón y que le pareció bonito, como ella. Eso la hacía más valiosa que cualquier cosa que ella hubiera poseído. El campamento volvió a estar en silencio. Las tiendas de los comerciantes habían sido desmontadas. El viento era suave por una vez, pero el corazón de Hera no se tranquilizó. No dejaba de pensar en el momento en que su gente se fue, en cómo le habían dado la espalda de nuevo. Pero esta vez no la destrozó porque había resistido. Había protegido a alguien.
Había hablado sin temblar. Y Cal Cal le había sonreído como si estuviera hecha de luz. No era tierra, ni maldición, sino fuerza. Aún así, sus pensamientos eran inquietos. Cal se había debilitado desde la última caminata. Había tosido durante la noche, tratando de ocultárselo. También estaba perdiendo energía. Poca comida, muy poca agua y demasiado regalado. Jara ya no podía sentarse y observar. Había descansado lo suficiente. Su cuerpo aún le dolía. Sus piernas aún se sentían como palos, pero se puso de pie lenta, dolorosamente. Se incorporó. Se tambaleó, recuperó el equilibrio y dio un paso, luego otro, y otro. Cal seguía dormido bajo la sombra. No lo despertó. Esta vez, traería algo de vuelta. El camino del desierto era largo y cruel, pero recordaba la dirección de donde habían venido. Recordó el árbol seco, la vaina de metal rota, la caja medio enterrada, y después de lo que parecieron horas, lo encontró. Un escondite de suministros medio cubierto de arena olvidado por los viajeros. Dentro, raciones selladas, una cantimplora llena de agua y algo de fruta seca. No mucho, pero para ellos era un tesoro. Cayó de rodillas, riendo y llorando a la vez. Le temblaban las manos al abrir la cantimplora y darle un pequeño mordisco. Luego llenó una bolsa de agua, agarró todo lo que pudo cargar y emprendió el largo camino de regreso. Cal abrió los ojos justo antes del atardecer. El fuego seguía ardiendo, pero Hera se había ido. El pánico lo golpeó como un cuchillo. Luchó por sentarse, con la cabeza mareada, el corazón acelerado, luego oyó pasos. Giró la cabeza. Hera bajaba por el sendero, con los brazos llenos, una amplia sonrisa, los ojos brillando de victoria. Dejó las provisiones a su lado y le dio una fruta. «Come», dijo con voz firme. Él la miró atónito. «Has caminado todo ese camino», asintió. «Tuve que hacerlo», dijo simplemente. «Tú me llevaste. Ahora yo nos llevo». Tomó la fruta lentamente, la mordió, su cuerpo se relajó al sentir el dulce sabor en su lengua. Cerró los ojos. «Lo mejor que he comido en mi vida», susurró, y Hera rió, con una risa suave y auténtica, como el sonido del viento entre las flores. Esa noche, se sentaron juntos junto al fuego. Ella le contó historias, con sus palabras entrecortadas, sobre su aldea, sobre su marido, sobre cómo solían cantar canciones bajo las lunas rojas. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego también le contó sobre la tierra, sobre océanos que ella nunca había visto, sobre cómo su padre había muerto cuando era joven, cómo su madre le enseñó a ser amable incluso cuando el mundo no existía. Sobre cómo había estado solo durante años hasta que la encontró. Ella parpadeó. «Tú también te sentías solo». Él asintió sin parar. Ella le tocó la mano con suavidad. Ahora ya no estaban solos. A la mañana siguiente, todo cambió. Una tormenta de arena azotó antes del amanecer. Rápida y violenta, recogieron rápidamente. Pero la tormenta redujo la visibilidad a cero. El viento aullaba como una bestia, destrozando tiendas, echándoles arena en los ojos. Corrieron a refugiarse en el cañón de nuevo, más profundo esta vez. Pero no eran los únicos allí. Una bestia salvaje del desierto, larga, con escamas negras y colmillos amarillos, emergió del polvo, atraída por el olor a comida o miedo, o ambos. Siseó, con los ojos brillantes y las garras clavándose en la roca. El sheriff se quedó paralizado. El viejo miedo regresó, frío y agudo. Pero Cal avanzó sin pensar. Levantó la misma tubería rota que había usado antes, con manos temblorosas, pero la mirada firme. «Corre», dijo. Hera no se movió. No esta vez. No otra vez. En cambio, agarró una piedra del suelo, afilada y dentada, y se quedó a su lado. Su voz se alzó en su antigua lengua guerrera. Un grito de batalla transmitido por sus abuelas. Gritó en la tormenta, fuerte y orgullosa.
La bestia vaciló. Dos figuras erguidas, unidas. El aroma del coraje se mezcló con arena y fuego. Entonces Hera lanzó la piedra y golpeó a la criatura en el ojo. Rugió y giró, retrocediendo hacia el polvo. Derrotada no por la fuerza, sino por la voluntad. Cuando el viento amainó y el silencio regresó, Kal cayó de rodillas. Sin aliento, Hera cayó a su lado, riendo entre lágrimas. Habían sobrevivido juntos. Ese fue el día en que ella se mantuvo de pie no solo con sus piernas, sino con su alma. Ya no era la viuda débil en el suelo. Ya no era la rota. Ahora era algo más. Y él también. Se miraron bajo el cielo despejado de la mañana. Dos vagabundos sin nada más que el uno para el otro. Y por primera vez, eso fue suficiente. La tormenta había pasado. Los cielos estaban limpios de nuevo. Un azul suave se extendía a lo largo y ancho. Y en medio de ese cañón silencioso, dos figuras estaban sentadas junto a un fuego moribundo. Un humano con ojos cansados y una viuda alienígena con manos firmes. Pero Herro ya no era débil. Y Kal ya no estaba solo. Habían sobrevivido al hambre, al polvo, a la vergüenza e incluso a los monstruos. No con armas ni poder, sino con amabilidad, coraje y un cuidado silencioso. Ahora, era el momento de construir algo nuevo, aunque comenzara desde abajo. Esa mañana, Hera salió sola. Ya no necesitaba esconderse detrás de Kal. Tenía las piernas firmes y la espalda recta. Buscó entre las rocas, los árboles, los restos de máquinas viejas, y encontró lo que necesitaba. Unas cuantas raíces comestibles, un pequeño trozo de musgo salado y algo aún más raro, un arbusto con vainas moradas que olían a miel. Su gente lo llamaba enredadera de la esperanza. Creían que solo crecía cerca de lugares donde los corazones podían sanar. Sonrió, rozando las hojas tiernas con los dedos. Luego recogió lo que pudo y regresó al campamento. Kal levantó la vista al verla llegar. Estaba cocinando un pequeño trozo de pan de ración al fuego. Apenas alcanzaba para una persona, pero sonrió mientras caminaba. «Y tú vas más rápido», dijo, bromeando. Ella puso los ojos en blanco juguetonamente. Luego le mostró lo que había encontrado. Sus ojos se abrieron como platos, como los de un niño pequeño. «Hiciste todo eso solo», asintió. Luego le quitó el pan de la mano con cuidado y lo apartó. «No», dijo. «Hoy comemos mi comida». Trituró las raíces con una piedra plana, mezclándolas con agua tibia. Espolvoreó musgo salado y trituró las vainas hasta convertirlas en almíbar. El fuego silbaba mientras lo hervía todo en un cuenco agrietado. Kal observaba en silencio, con la mirada suave. Trabajaba con cuidado, cada movimiento preciso, como quien honra un recuerdo. Y lo hacía, porque hacía mucho tiempo su marido le había preparado una sopa como esta. Ahora la preparaba para alguien que le había salvado el alma. Cuando la sopa estuvo lista, Gerara puso el cuenco en las manos de Kal. Él lo miró como si fuera oro. El aroma era dulce, terroso y cálido. Tomó un sorbo y cerró los ojos. «Scher», susurró. «Esto es lo mejor que he probado en mi vida». Ella sonrió y se sentó a su lado. Compartieron la comida cucharada a cucharada. Y por primera vez en días, quizá años, la mano de Kal dejó de temblar. Cuando terminaron, dejó el cuenco vacío junto al fuego y se volvió hacia ella con ojos serenos. «Me diste tu primer regalo», dijo. «Y casi olvido lo que se siente al ser cuidado». Hera extendió la mano y le tomó la suya con ternura. «No», susurró. «Me recordaste cómo vivir». Más tarde esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cañón, Kal desenvolvió un pequeño bulto que guardaba escondido en su mochila. Dentro había una placa metálica, opaca y doblada, pero aún legible. Tenía su nombre y un número militar tachado. «Solía formar parte de algo», dijo en voz baja. «Un equipo de rescate hace mucho tiempo. Nos tendieron una emboscada.
Sobreviví. Pero dejé de creer que importaba después de eso. Caminé de planeta en planeta haciendo trabajos esporádicos, sin quedarme mucho tiempo. Hera escuchó, con los ojos llenos de silenciosa comprensión. Pero luego continuó, te encontré. Le entregó la placa. Ahora ya no me siento perdida. Her presionó la placa contra su pecho y luego, lentamente, le quitó el pequeño collar de conchas que llevaba. Lo único que había salvado de su antigua vida. Se lo puso alrededor del cuello. Ahora llevas una parte de mí, dijo. Se acabó correr, Cal. Ni por ti, ni por mí. Pasaron los días. Se quedaron cerca del cañón, recolectando comida, comerciando con los viajeros. Zara se fortaleció. Sus ojos brillaron más, su risa más plena. La cojera de Cal se desvaneció al recuperar la salud. La gente comenzó a visitar su campamento, no para burlarse, sino para aprender. ¿Cómo sobrevivieron a la tormenta? ¿Están juntos? ¿Qué se dan de comer? Ambos parecen guerreros. Nunca volvieron a llamar a Zara maldita. Ahora la llamaban caminante sobre fuego, y Cal era conocido como el dador que no tenía nada. Pero los nombres ya no les importaban. Lo que importaba era simple. Un día, hace mucho tiempo, un humano le dio su última comida a una viuda olvidada, sin saber si viviría. Y ahora, ella le dio su primer regalo. No solo una comida, sino su corazón, su esperanza, su futuro. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban en el cielo, Gerara apoyó la cabeza en el hombro de Cal y susurró, no tenemos nada. Cal sonrió. Acepta todo lo que importa. No tenían imperio, ni riquezas, ni un hogar con murallas, pero se tenían el uno al otro. Y en el polvo de un mundo roto, eso fue más que suficiente.